una dieta alta en granos, ¿sí? Acuérdense que dependiendo del tipo de dieta, es el tipo de patrón de fermentación ruminal que vamos a obtener. ¿A qué me refiero con patrón de fermentación ruminal? A la proporción en la cual los ácidos grasos volátiles son producidos en el rumen, ¿no? Por ejemplo, aquí en este cuadro tenemos una dieta alta en granos, ¿sí? Y obviamente comparado con una dieta alta en forrajes, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya habían visto las proporciones, no? Entonces tenemos para una dieta alta en granos, tendríamos un patrón de fermentación eminentemente propiónico. ¿Se acuerdan? Aquí está el propionato. Vean ustedes, en una dieta a base de forraje, lo que va a predominar es el acetato, ¿sí? En una dieta a base de granos, vamos a incrementar la cantidad de ácido propiónico y disminuimos la cantidad de acetato, ¿sí? Ahora, acuérdense ustedes que esto va a tener impacto, porque ya vimos cuál es la función del acetato en el rumiante. ¿Sí? Ya vimos, primero que nada, generación de energía en los tejidos, en la mayoría de los tejidos, ¿no? Y segundo, y no menos importante, es la formación de grasa. Acuérdense que ayer vimos que el rumiante deriva la mayor cantidad de la grasa a partir del acetato. Luego, entonces, dietas altas en granos va a tener un efecto de depresión de la cantidad de grasa en la leche, ¿sí? Vean ustedes aquí, grasa en leche, una dieta normal o a base de forraje estaría en 3.6% la grasa de la leche. Una dieta alta en granos, ¿sí? Va a deprimir definitivamente el porcentaje de grasa en la leche, ¿sale? Entonces, esto pues obviamente porque en este tipo de dietas pues no tenemos suficiente cantidad de acetato, ¿no? Ahora, lo interesante es, yo les comentaba también, dietas altas en granos van a responder, también los animales van a responder con una mayor producción de leche, con un mayor volumen de producción de leche, ¿sí? Vean ustedes aquí. Y esto, ¿se acuerdan por qué estaba dado? Pregunta para que despierten. ¿Por qué dietas altas en granos, dietas altas en cereales, producen mayor cantidad o mayor volumen de leche? A ver si se acuerdan. Porque contienen mayor cantidad de propionato y pues ese favorece a la producción de lactosa. Muy bien. ¿Y qué efecto tiene la lactosa en glándula mamaria? Pues la síntesis de leche, por lo tanto aumento de la producción de esta. Ajá, pero ¿te acuerdas el efecto específico que tenía la lactosa en la glándula mamaria? ¿Qué es lo que hace la lactosa en glándula mamaria para aumentar el volumen de producción de leche? Aumentar la presión osmótica. Correctísimo, muy bien, muy bien. Aumenta la presión osmótica, luego entonces atrae una gran cantidad de agua, ¿no? Y pues obviamente eso hace que haya mayor volumen de producción de leche, ¿no? Entonces, dietas altas en granos, mayor volumen de producción de leche, pero tienden a deprimir el porcentaje de grasa en la leche, ¿no? Ocasionan un menor porcentaje de grasa en leche a consecuencia de una menor proporción de acetato, ¿sí? En la fermentación ruminal, ¿sale? Y el acetato pues es utilizado como el principal precursor de la grasa, ¿no? En los rumiantes, ¿ok? Bueno,
Entonces ya con esto vimos lo que es metabolismo de carbohidratos, de ácidos grasos volátiles, ya vimos lo que tiene que ver con lípidos, ¿sí? Absorbidos, y ahorita vamos a ver lo que tiene que ver con proteínas, ¿no? Al momento que ya son prácticamente absorbidas, los aminoácidos. Aquí recordar nada más la función de las proteínas, ¿no? Pues tienen una importante función en todos los procesos bioquímicos del cuerpo, pues porque funcionan como enzimas, ¿no? Todo lo que son enzimas en todas las reacciones del cuerpo, pues son llevadas a cabo catalizadas por enzimas, y las enzimas son eminentemente proteínas, ¿no? Entonces, además, los aminoácidos ya sabemos también que pueden ser utilizados como fuente de energía. Acuérdense que los aminoácidos, al perder su grupo amino y quedar solamente el cetoácido, esto es el esqueleto de carbono, estos pueden entrar al ciclo de Krebs y pueden ser oxidados para la generación de energía, ¿no? Cosa que ocurre en condiciones de escasez de alimentos drásticos, ¿no? Una vez que ya prácticamente se agotan las reservas de grasa, entonces ya las proteínas, los músculos empezarían a ser utilizados como fuente de energía, ¿sale? Y también los aminoácidos pueden ser utilizados en otras rutas biosintéticas, ¿no? Por ejemplo, pues ya les mostré a ustedes que hay aminoácidos que son, por ejemplo, glucogénicos, que pueden dar origen también a la síntesis de glucosa a través de la gluconeogénesis, ¿no? Y también hay algunos, como vamos a ver más adelante, aminoácidos que son cetogénicos, que quiere decir que puede dar origen a la producción de cuerpos cetónicos o a la producción de acetilcoenzima, ¿no? Acetato, que también se pueden oxidar en el ciclo de Krebs. Los aminoácidos, ¿cuál es el origen? Pues bueno, pues provienen de la dieta, por un lado, o bien pueden también provenir del recambio metabólico que se da de la proteína endógena. Acuérdense ustedes que constantemente los músculos se están regenerando, ¿sí? Las fibras musculares se regeneran, esto es, hay aminoácidos que prácticamente se pierden y al mismo tiempo se van regenerando también. Entonces, en buena medida, ese tipo de aminoácidos pues son de origen endógeno, ¿no? Lo mismo pasa con las paredes de las ¿cómo se llama? Del intestino delgado, en donde constantemente se está regenerando, ¿no? Y buena parte de eso pues son proteínas que se van perdiendo, ¿sí? Dice, ¿qué más dice aquí? Bueno, ya hablamos de que cuando un aminoácido está en exceso, por ejemplo, si tenemos una proteína excesiva en la dieta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo les decía, pues esto realmente es una pérdida de dinero, hay que verlo así. Todos los animales tienen cierto requerimiento, ¿sí?, de proteína. Más allá de ese requerimiento, lo que va a ocurrir es una pérdida de nitrógeno, una pérdida de proteína, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ese exceso de proteína va a tener que ser convertido, ¿sí?, a amoníaco, la parte del grupo amino, para ser eliminado, ¿no? Y acuérdense que esa eliminación del amoníaco, que es vía su transformación en el hígado hacia urea, eso tiene un costo energético, ¿sí? Entonces, aparte de estar tirando dinero cuando damos una dieta excesivamente alta en proteína, también estamos propiciando un menor crecimiento o producción de leche en los animales. ¿Por qué? Pues porque hay parte de la energía que se está destinando para la eliminación de ese amoníaco, ¿sale? Ok. Y aquí tenemos, a manera de recordatorio,
y a propósito del trabajo que ustedes van a entregar hoy, ¿sí? Esto debe de estar, obviamente, no en el trabajo. La proteína que el animal consume en la dieta, acuérdense que el total de nitrógeno que consume un animal está representado como proteína cruda, ¿se acuerdan? En el análisis proximal, proteína cruda simplemente se refiere al total de nitrógeno contenido en la dieta multiplicado por el factor 6.25. Eso sería la proteína cruda. Y la proteína cruda puede ser de tipo verdadera, proteína verdadera como tal, formada por aminoácidos, péptidos aminoácidos, o bien esta proteína cruda puede ser nitrógeno no proteico, de los cuales pues un representante en la dieta de los rumiantes puede ser la urea. La urea también hablamos de excretas animales como la gallinaza, la pavasa, ¿no? También van a formar parte del nitrógeno no proteico, pero no como urea principalmente, sino como ácido úrico. Acuérdense, en las aves, la principal vía de eliminación del nitrógeno no es la urea. En las aves opera lo que es el ácido úrico, ¿sí? Okay. Pero de todos modos es una fuente de nitrógeno no proteico. Y en el rumen, lo que va a ocurrir, pues ya esta historia ya la saben, ¿no? Todo lo que sea nitrógeno no proteico o proteína verdadera, que sea degradable en el rumen, pues finalmente va a ser transformada, en el caso de la proteína verdadera, pues se va descomponiendo, se va hidrolizando, ¿no? En sus componentes más sencillos, ¿no? Primero son los oligopéptidos o péptidos, después serían los aminoácidos y finalmente el amoníaco, ¿no? La amonia. Y en el caso del nitrógeno no proteico, sea urea o ácido úrico, pues simplemente es casi un pasito que se da hacia la generación de amoníaco, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Lo que les he comentado siempre, el rumen no distingue, ¿sí? En términos de calidad de proteína. Si estamos utilizando una proteína biológicamente excelente, esto es, cuyo contenido de aminoácidos sea muy bueno, o si estamos utilizando una fuente de nitrógeno no proteico como tal, porque finalmente en ambos casos todas van a llegar hacia amoníaco, ¿no? Hacia amonia. Y es este amoníaco el que utilizan los microorganismos, principalmente las bacterias, para sintetizar la proteína microbiana. Esto es para crecer, ¿no? Para multiplicarse, y pues prácticamente estas, cuando pasan hacia el intestino delgado, constituyen lo que es la proteína microbiana, que es prácticamente la que va a ser digerida a nivel de intestino delgado para ¿cómo se llama? Extraer, por así decirlo, los aminoácidos que se van a ir hacia la sangre, ¿sale? En el caso de el nitrógeno no proteico, también se transforma a amoníaco, ¿no? Que es utilizado por los microbios para construir la proteína microbiana. Cuando hay un exceso de este amoníaco, pues parte puede ser absorbido a través de las paredes del rumen hacia hígado, ¿sí? Para transformarse precisamente en urea, ¿sí? ¿Por qué? Pues ya dijimos que el amoníaco no puede estar circulando libremente en la sangre porque es tóxico. Entonces la forma de detoxificar el amoníaco como producto de desecho es la formación de urea en el hígado, ¿no? Es lo que vamos a ver más adelante. También como parte de la dieta, recuerdan ustedes que aparte de la proteína verdadera degradable en el rumen, también podía haber una proteína verdadera, pero que no sea degradable en el rumen, proteína no degradable en el rumen, y que esta puede pasar sin ningún cambio hacia el intestino delgado, donde si esta proteína es digestible, si no está sobreprotegida, ¿sí? Se va a poder
utilizar a nivel de intestino delgado a través de su hidrólisis en péptidos aminoácidos, ¿sí? A esta proteína se le conoce, acuérdense, como proteína sobrepasante o bypass, ¿sí? También existe el otro tipo de proteína que no tendría valor para el animal. ¿Por qué? Porque sería una proteína sobreprotegida, ¿verdad? No se degrada en el rumen, pero tampoco se degradaría en el intestino delgado y se eliminaría directamente en las heces, principalmente. Entonces, ya a nivel de intestino delgado, tendríamos proteína que es sobrepasante, ¿sí? Tendríamos también proteína microbiana, que ya vimos de dónde proviene, y tendríamos la proteína de tipo endógena, principalmente como resultado de la descamación de las células epiteliales del intestino delgado, ¿no? Entonces, todo esto es lo que vamos a conocer nosotros como proteína metabolizable, ¿sí? Porque estos van a ser prácticamente transformados hacia aminoácidos y estos prácticamente ya van a estar disponibles para ser utilizados en los diferentes tejidos del animal, ¿no? Bueno, eso fue un recordatorio muy general para ubicarnos nuestro punto de partida en la clase de hoy, ¿no? Vamos entonces a partir de lo que ocurre ya con estos aminoácidos que son prácticamente absorbidos en el torrente sanguíneo y que se llevan hacia el hígado, ¿sí? Pues aquí está esquematizado en forma de una figura, ¿no? Prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que ocurre aquí, lo que ocurre en el rumen, la proteína microbiana, ¿sí? La proteína de sobrepaso, los aminoácidos de sobrepaso, que finalmente van a ser llevados hacia hígado, ¿sí? O sea, se van a digerir, perdón, en intestino delgado, ¿sí? De aquí se obtienen los aminoácidos y los aminoácidos son llevados hacia el hígado, donde pueden ser desaminados o pueden sufrir transaminación para generar otros aminoácidos y de esta forma pueden ser llevados hacia los diferentes tejidos, como en el caso de esta vaca, hacia la glándula mamaria, ¿no? Y son llevados también a otros tejidos como músculo, etcétera, donde también pueden dar origen a otras proteínas, ¿no? Y también estas proteínas del cuerpo, ¿no? Constantemente están siendo también desaminadas, ¿sí? En el hígado principalmente, en donde son prácticamente fraccionadas en su grupo amino y su grupo carboxilo. Ya vimos que el grupo amino prácticamente se puede utilizar en reacciones de transaminación, ¿sí? Para generar otros aminoácidos, o bien el grupo amino se puede también convertir, el amoníaco, el grupo amino se puede convertir en urea y de esta forma es como se va a enviar hacia riñones, finalmente hacia la vejiga, para ser excretadas en la orina, ¿sí? También acuérdense que en los rumiantes ocurre algo muy interesante. La urea que también se genera en el hígado a partir del amoníaco, esta urea puede ser reciclada hacia el rumen a través de la saliva, ¿sí? Y este es un mecanismo que los rumiantes tienen para adaptarse precisamente a dietas que son muy bajas en proteína, ¿sí? Dietas muy bajas en proteína, pues bueno, esto asegura que existe una fuente de nitrógeno importante para que las bacterias sigan reproduciéndose, sigan multiplicándose, ¿sale? Ok. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Recuerden que no les veo, por favor, me pueden interrumpir. Ok, entonces tenemos aquí
que los aminoácidos o las proteínas, ya vimos que pueden ser de tipo exógeno, o sea, las que provienen de la dieta, o bien puede ser de tipo endógeno, ¿sí? Como consecuencia de la degradación de proteínas en varios tejidos, ¿sí? Y todo este pool de aminoácidos en un momento dado que podemos tener en el organismo, o estos aminoácidos, ya sea de tipo exógeno o endógeno, pueden seguir diferentes rutas. Pueden ser utilizadas para la síntesis de proteínas, esto es, serían los bloques necesarios para sintetizar las proteínas. Otros compuestos también no proteicos que pueden ser sintetizados a partir de aminoácidos, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos tipos de aminoácidos, pero que no forman parte de proteína, son aminoácidos no proteicos, pero que tienen implicaciones importantes también en algunas reacciones del metabolismo, ¿no? Pero también los aminoácidos como tal, pues pueden sufrir desaminación. ¿Qué quiere decir? Pueden perder el grupo amino, ¿sí? Entonces, al perder el grupo amino ya sabemos lo que ocurre. El grupo amino pues puede ser utilizado para sintetizar otros aminoácidos, en este caso glutamina, asparagina, que precisamente son en el caso de la asparagina, es un aminoácido no proteico, pero que interviene en algunas reacciones importantes, ¿no? Y bien, cuando existe un exceso de proteína, lo que les comentaba, se van a desaminar, van a perder, los aminoácidos se van a desaminar, pierden su grupo amino, y este grupo amino que está en forma de amoníaco tiene que ser convertido a urea, ¿no? Para ser eliminado. Pero también como parte de la desaminación que van a sufrir los aminoácidos, no solamente se libera el grupo amino, sino también se libera el grupo carboxilo, ¿no? O sea, los esqueletos de carbono de los aminoácidos son conocidos también como alfa-cetoácidos, ¿no? Y estos alfa-cetoácidos, o sea, estos esqueletos de carbono, ya sabemos que pueden ser llevados al ciclo de Krebs con dos propósitos, ¿no? Puede ser que sirvan para oxidarse y generar energía, o bien puede ser que sean utilizados ya sea para la gluconeogénesis, esto es formación de glucosa, ¿se acuerdan? En determinados sitios del ciclo de Krebs, ahí pueden entrar determinados alfa-cetoácidos, ¿sí? Para dar origen a glucosa por gluconeogénesis. O bien, hay algunos cetoácidos que son cetogénicos, les comentaba. En algunos puntos del ciclo de Krebs pueden entrar para formar cuerpos cetónicos, por ejemplo, beta-hidroxibutirato, acetato, o el mismo acetato, ¿no? Que va a entrar después al ciclo de Krebs. Y los mismos alfa-cetoácidos, ¿sí? Que resultan como parte de la desaminación, pueden ser utilizados en reacciones que se conocen como transaminaciones, ¿sí? En donde el grupo amino de un aminoácido es transferido a un alfa-cetoácido diferente para formar nuevos aminoácidos, ¿sí? A eso se llama transaminación, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y finalmente, dentro de los aminoácidos, pues también pueden ser excretados, ¿no? Lo que no se utilice. Ya vimos también que en buena medida para excretar los aminoácidos, primero tienen que pasar por una desaminación y liberar el grupo amino, ¿no? Y esto es lo que se va a ser convertido a urea. Entonces, básicamente, si hablamos de producción, ¿sí? Si hablamos de animales de producción, animales productivos, definitivamente los aminoácidos
principalmente van a ser utilizados pues para generar la proteína, ¿no? Si hablamos de animales en crecimiento, animales en engorda, obviamente necesitamos construir músculo, ¿no? Que el músculo es parte importante de la carne, ¿no? Entonces, vean ustedes la importancia de cubrir los requerimientos de proteína como tal, ¿no? Y pues sabemos que esto va a ocurrir definitivamente a través de una serie de reacciones, ¿sí? En donde juegan papel importante tanto el DNA como el RNA, ¿no? En sus diferentes modalidades, ¿no? Que son los RNA mensajero, de transcripción, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto ya ustedes, me imagino que lo vieron en detalle, ¿sí? En asignaturas previas, ¿sí? No más recordarles que prácticamente los bloques para construir la proteína, pues prácticamente son aminoácidos, ¿no? Y esto aplica obviamente para cualquier tipo de proteína, ya sea proteína del músculo o proteína de la leche, ¿no? Bueno, les comentaba yo que las principales reacciones que sufren los aminoácidos, ¿sí? Precisamente son las que tenemos aquí. Por un lado está la desaminación, se conoce como desaminación oxidativa, en la cual consiste simplemente en eliminar el grupo amino de este aminoácido o de cualquier aminoácido en particular, ¿no? Para esto existe una enzima que es la glutamato deshidrogenasa. Ojo, aquí es bien importante. Existe un cofactor importante que es el fosfato de piridoxal, ¿no? Y este fosfato de piridoxal es derivado de la piridoxina, ¿sí? Acuérdense ustedes que piridoxina es una vitamina importante del complejo B, es la vitamina B6. Entonces vean ustedes aquí importancia de las vitaminas, ¿no? En este caso vitamina B6. Entonces aquí prácticamente en esta reacción lo que va a ocurrir es que este aminoácido pierde su grupo amino, ¿no? Que está aquí, dando lugar a su esqueleto de carbono, vamos a llamarlo así, ¿no? Que sería el alfa-cetoácido y una molécula de amonio, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, ejemplificando esto, el glutamato, ¿no? Que es un aminoácido clave para las reacciones de desaminación y transaminación, ¿sí? Entonces, al perder el grupo amino, el glutamato se va a convertir en su cetoácido, que es el cetoglutarato, ¿sí? Ok, este grupo amino, que es el amonio, obviamente cuando hay exceso de proteínas en la dieta y se van desaminando los aminoácidos, esto se tiene que eliminar porque ya dijimos que esto es tóxico, ¿no? Entonces esto simplemente se convierte en urea y finalmente se elimina principalmente a través de la orina, ¿no? Ahora, existe otra reacción importante también, que es la transaminación. Ambas reacciones principalmente ocurren en el hígado, ¿no? Principalmente. La transaminación es la reacción en la que se transfiere un grupo amino a un cetoácido, ¿sí? ¿Para qué? Pues para formar un nuevo aminoácido, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, en este caso, tenemos un aminoácido que funciona como donador del grupo amino y un cetoácido, por ejemplo, aquí, como este que se produjo aquí por desaminación, ¿no? Entonces, este cetoácido prácticamente
acepta el grupo amino para dar lugar a un nuevo aminoácido, ¿no? Que obviamente es diferente del aminoácido donador, ¿sí? Y se genera también un nuevo cetoácido, ¿sale? Entonces, esta es la forma en la cual los aminoácidos dan lugar a nuevos aminoácidos, ¿sí? Hay formación de aminoácidos diferentes a través de procesos de transaminación. Al igual que en la desaminación oxidativa, la enzima aminotransferasa trabaja también en conjunto con el fosfato de piridoxal, ¿no? Importancia de vitaminas del complejo B, ¿sí? Y aquí está especificado en el caso de lo que ocurre con el glutamato, les decía yo, ¿no? Dice, cuando se forma el glutamato, ¿sí? A través de la transaminación, en este caso de alanina, que es un aminoácido, más un alfa cetoácido, que sería en este caso el alfa cetoglutarato, ¿sí? Daría lugar a la generación del piruvato más glutamato. El piruvato pues es un esqueleto también de carbono, es un cetoácido, ¿sí? Y ya vimos también cuál es la función, ¿no? El piruvato y el glutamato. Después que se forma este glutamato, ¿sí? Transfiere su grupo amino directamente a una variedad de otros alfa cetoácidos para formar diferentes aminoácidos, ¿sí? Y estas reacciones de transaminación son reversibles, ¿sí? Entonces, como punto clave en las reacciones de transaminación, vamos a encontrar casi siempre el glutamato, ¿no? Este aminoácido que es importante para las reacciones de transaminación, ¿sí? Insisto, esto ocurre principalmente a nivel de hígado. Y ya una vez formados diferentes aminoácidos, pues ya pueden ser también transportados a toda la circulación para ser utilizados en las reacciones de síntesis que se requieran, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Aquí acuérdense ustedes que lo más importante es que ustedes vean la utilidad de las diferentes reacciones. Insisto, no me interesa tanto que se aprendan ustedes, ¿sí? Exactamente la reacción involucrada como tal, ¿no? Si es una reducción o si es una oxidación, etcétera, ¿no? Lo importante es que sepan ustedes para qué se utilizan las diferentes reacciones y qué dan origen, ¿sí? Eso es lo más importante. Bueno, entonces tenemos el ciclo de la urea, que también se le conoce como ciclo de la ornitina, ¿sí? Es lo mismo, ciclo de urea o ciclo de ornitina, que ocurre básicamente en el hígado, y dentro del hígado, los primeros pasos del ciclo de la urea van a tener lugar, ojo, en la mitocondria. Y los restantes pasos van a tener lugar en el citosol, ¿sí? Algo muy importante es que el amoníaco, para ser convertido a urea, requiere, como les comenté antes, la utilización de energía, ¿sí? En este caso, 2 moléculas de amoníaco nos van a dar lugar a una molécula de urea. O sea, por cada molécula de urea se ocupan 2 amoníacos. Y esta reacción, vean ustedes que ocupa 3 ATPs. O sea, tiene un gasto de 3 ATPs. De ahí la importancia de evitar sobrealimentar con proteína a los animales. ¿Por qué? Pues porque finalmente terminan tirando
esta proteína, este dinero, a través de la orina, ¿sale? Entonces, aquí, en el ciclo de la urea, prácticamente la amonia, ¿sí?, va a transformarse en una serie de productos o de metabolitos en el ciclo de la urea, ¿no? Primero se transforma a carbamilfosfato y esto se va a condensar con ornitina, ¿sí? De ahí el nombre también del ciclo de ornitina, que se le llama, ¿no? Después se forma citrulina y así se va, ¿no? Arginosuccinato, arginina. Y en este paso, arginina es importante porque es prácticamente la que se va a hidrolizar para formar ornitina por un lado y por otro lado la urea, ¿no? Que es aquí donde se deriva prácticamente la urea, ¿sí? Y esta es la que se va a riñones y finalmente se va a eliminar en la orina, ¿sí? Importante, como el ciclo de la urea, ya vimos que estos primeros pasos, ¿no?, de formación de carbamilfosfato, condensación con ornitina, formación de citrulina, estos primeros pasos ocurren en la mitocondria. Luego entonces, para que el ciclo continúe en el citosol, se necesita que esta citrulina, que es impermeable a la membrana mitocondrial, pueda ser transportada hacia el citosol. Y esto lo hace utilizando un transportador de ornitina citrulina, ¿sí? Entonces, aquí citrulina ocupa el transportador para que vaya a citosol. Y cuando se llega a la formación de la ornitina finalmente, la ornitina también tiene que ocupar el mismo, ¿verdad?, el mismo transportador para entrar a la mitocondria, ¿no?, en forma de ornitina, ¿sale? Y es así como funciona básicamente el ciclo de la urea, ¿sale? Muy bien. Preguntas. Seguimos. Bien, les comentaba yo que además de su importante papel como formadoras de proteínas, los aminoácidos también tienen funciones de formación de otros compuestos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos diferentes aminoácidos que pueden ser utilizados ya sea para la formación de glucosa a través de la gluconeogénesis. Vean ustedes, lo que están en color verde, estos aminoácidos son aminoácidos glucogénicos, ¿no? O gluconeogénicos, como ustedes le quieran llamar, porque dan origen a la formación de glucosa, ¿sí? Estos aminoácidos van a entrar utilizando el ciclo de Krebs a nivel de diferentes metabolitos, ¿sí? Tenemos el alfa-cetoglutarato, por ejemplo, que va a recibir a estos aminoácidos, arginina, glutamato, glutamina, histidina y prolina, ¿no? Van a entrar aquí a nivel de alfa-cetoglutarato, ¿sí? Metionina, treonina y valina entrarían a nivel de succinilcoenzima A. El mismo lugar de donde entra, ¿se acuerdan?, el ácido propiónico, el propionato, ¿no?, aquí. Aspartato y tirosina van a entrar a nivel de fumarato. Y asparagina, aspartato a nivel de oxalacetato, ¿sí? Alanina, cisteína, glicina, serina y treonina entrarían como piruvato, ¿sí? Se convertirían, o entrarían, perdón, en piruvato. Y existen otros aminoácidos que son llamados cetogénicos. Los cetogénicos, les decía yo, que dan origen a cuerpos cetónicos, como por ejemplo acetoacetilcoenzima A,
que puede después ser convertido a acetilcoenzima A. También en el caso del aminoácido leucina, también puede directamente convertirse en acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs, ¿no? Y estos obviamente entran al ciclo de Krebs para ser oxidados, ¿sí? Acetilcoenzima A es un importante cuerpo cetónico, acuérdense, que también se puede convertir a beta-hidroxibutirilcoenzima A, que es el otro cuerpo cetónico. Y existen otros aminoácidos que tienen las dos funciones, que pueden ser tanto cetogénicos como glucogénicos. Los que están en color rosa, estos tienen la capacidad de generar, por un lado, acetilcoenzima A o cuerpos cetónicos, o bien pueden generar también glucosa vía gluconeogénesis, ¿sí? Entonces, esta es otra función importante que tienen los aminoácidos, ¿sí? En este caso, en los rumiantes, ¿no? Ya vimos que la principal vía de formación de glucosa es gluconeogénesis, pero a través de ácido propiónico, ¿se acuerdan? De propionato. Y en segundo lugar estaría la vía de los aminoácidos, ¿sale? Aminoácidos para formar glucosa. Es importante señalar que así como en el caso de los monogástricos, los rumiantes no son la excepción y también tienen necesidad de aminoácidos conocidos como esenciales. ¿Por qué se llaman aminoácidos esenciales? Porque el animal, el organismo del animal como tal, no los puede formar, sino que tienen que ser consumidos en la dieta, ¿sale? Les mencioné hace un momentito que diferentes aminoácidos eran formados por reacciones de desaminación, transaminación, ¿sí? Pero estos que están aquí no pueden ser formados de esa forma, ¿sí? Tienen que ser consumidos, tienen que provenir de la dieta, ¿sale? Ahora, en el caso de los rumiantes, se dice que prácticamente la proteína microbiana, que ya saben ustedes su origen, aporta incluso todos los aminoácidos esenciales. Por eso tenemos que separar por un lado, ¿verdad?, lo que es la síntesis microbiana, que incluye la síntesis de los aminoácidos esenciales, y por otro lado, el organismo, ¿no?, fuera del rumen, el organismo del rumiante como tal, que sus tejidos no tienen la capacidad de generar los aminoácidos esenciales. No sé si me explico, ¿no?, si les queda claro esto. Los aminoácidos esenciales son prácticamente, algunos consideran que son 10, otros dicen que son 9. En este caso está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí estaría faltando arginina, ¿sí? Algunos consideran que arginina no es realmente esencial porque hay cierta formación en el organismo, ¿no? Pero algunos dicen que puede ser esencial porque llega un momento en que, dadas las condiciones de máxima producción, la cantidad de arginina que se sintetiza es insuficiente. Por lo tanto, muchos prefieren ponerlo como esencial. ¿Se acuerdan de arginina? Acabamos de hablar precisamente de arginina cuando vimos ciclo de la urea, ¿sí? Vean ustedes aquí, este aminoácido es importante como parte del ciclo de la urea, ¿sí? Porque la arginina es la que finalmente se hidrolizaba para dar origen a la urea y a la ornitina, ¿no? Entonces muchos autores colocan a la arginina como parte de los aminoácidos esenciales, ¿sí?
No sé si les quedó claro esta parte de aminoácidos. ¿Sí o no? ¿O ya se durmieron? Sí, profe. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a hablar entonces de la calidad de la proteína microbiana, ¿no? Ya les comenté que prácticamente los microbios del rumen tienen la capacidad de generar, de sintetizar esos aminoácidos. Acuérdense ustedes que hablamos de calidad de la proteína cuando hablamos en términos de la digestibilidad que pueda tener y también principalmente a través del valor biológico de la proteína. ¿A qué se refiere valor biológico? Se refiere al aporte de aminoácidos, sobre todo esenciales que pueda tener, ¿sí? El aporte de esos aminoácidos. Entonces se dice que la proteína bacteriana, ¿sí?, tiene una calidad alta. Aquí se distingue, por ejemplo, proteína que proviene de bacterias, ¿no?, en el rumen. Tiene un valor biológico entre un 70, casi a un 87%, con una digestibilidad cercana al 80, ¿no? 74, 79% es digestible. Y su utilización es más o menos del 63% para propósitos de síntesis y todo lo que ya vimos, ¿no? Pero se dice que estos valores tienden a ser mayores para la proteína de origen de los protozoarios, ¿sí? Y esto se le atribuye a que prácticamente los protozoarios, pues a diferencia de las bacterias, no tienen pared celular, por eso tienden a ser un poquito más digestibles, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que finalmente lo que llega al duodeno, la proteína que llega al duodeno, principalmente, vean ustedes, que es de origen bacteriano. Casi entre un 70 a un 90% de la proteína microbiana que va a llegar hasta el duodeno, pues está formada por bacterias. Los protozoarios apenas representan un 5 a un 20% del total, y los hongos ni se diga, menos del 5%, ¿no? Es insignificante. Por eso, al hablar de proteína microbiana, casi estamos pensando siempre en proteínas de origen bacteriana, ¿vale? Aquí hay algo interesante, ¿no? Algo importante a considerar. Dice la acción microbiana, o sea, los microbios en el rumen reducen la cantidad de proteína. Este P está mal, ¿no? Pues pareciera la fórmula del fósforo, es proteína. La acción microbiana reduce la cantidad de proteína aportada por dietas con altos niveles de proteína y la aumentan cuando la dieta es pobre en proteína. Pues, ¿a qué se refiere esto? ¿Cómo se traduce esto? Pues que simplemente lo que les comenté al principio, los microbios en el rumen pueden incluso reducir la cantidad de proteína que está entrando como proteína verdadera o digerible en el rumen. Y si hablamos de una proteína de buena calidad, de un alto valor biológico en su contenido de aminoácidos, pues prácticamente va a ser, por decir lo menos, un desperdicio, ¿no? Porque finalmente toda esa proteína de alto valor biológico va a ser convertida o reducida, va a terminar como amoníaco, ¿no? Y al contrario, cuando la dieta es pobre en proteína verdadera, ¿no?, los microbios son muy eficientes para poder utilizar el nitrógeno no proteico y convertirlo a final de cuentas en lo mismo en lo que va a ser convertida esa proteína de alto valor biológico en el rumen. Esto es proteína microbiana. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, decimos que la proteína microbiana es el mejor aporte de aminoácidos equilibrados para el rumiante, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tiene un alto valor biológico, porque ya vimos que los microbios pueden sintetizar esos aminoácidos, ¿cómo se llama? Esenciales, que no pueden sintetizar los tejidos del rumiante, ¿no? Entonces, se dice que el primer objetivo que tenemos nosotros cuando alimentamos a un rumiante es maximizar el aporte de proteína microbiana. Esto es, tenemos que darle las condiciones al rumen para que haya una eficiente síntesis de proteína microbiana. Maximizar todos los procesos de síntesis de proteína microbiana, ¿no? Y el resto lo podemos llenar, el resto del requerimiento del animal para proteína. Si no le alcanza con la proteína microbiana, lo vamos a llenar ¿cómo? Usted ya lo sabe, con fuentes de proteína no degradable, o sea, proteína sobrepasante, ¿sí? Que van a permitir, al final de cuentas, un adecuado perfil de aminoácidos en el intestino delgado, ¿no? Y finalmente ya sabemos que los aminoácidos son los que realmente van a ser aprovechados o utilizados por el animal, ¿no? La llamada proteína metabolizable, ¿se acuerdan? La que va a estar disponible a nivel de intestino delgado, ¿sí? Vean ustedes en este cuadro. Aquí tenemos el perfil de aminoácidos esenciales de la leche, ¿no? Un producto, ¿no? La leche bovina. Y la comparación con el perfil de aminoácidos esenciales que tendría la proteína microbiana, ¿sí? Y algunos otros alimentos, ¿no? Como entre ellos el maíz, algunos ensilajes, etcétera, ¿no? Entonces vean ustedes que la proteína microbiana realmente aporta una buena cantidad de los aminoácidos esenciales de la leche, ¿no? Vean ustedes el caso de arginina, ¿sí? La leche tiene 7.2, la proteína microbiana es 10.2, 5 para leche, 4 aquí para histidina, ¿sí? Luego tenemos isoleucina, que prácticamente es similar, leucina, ligeramente más en la leche, lisina, es casi igual, lo mismo que metionina, fenilalanina, también muy similar, treonina, incluso tiene un poquito más la proteína microbiana, el triptófano, muy similar también, y la valina, ¿no? También muy similar. ¿Qué quiere decir? Que realmente la calidad biológica, el valor biológico de la proteína microbiana, pues es bastante bueno, ¿no? Está muy bien equilibrada en términos de los aminoácidos esenciales que aporta, ¿sí? Pues ya vimos aquí los aminoácidos considerados como esenciales para la vaca, ¿no? Los cuales la vaca no puede sintetizar en cantidades suficientes por sí misma, ¿no? Y aquí están los esenciales, ¿no? Metionina, lisina, leucina, isoleucina, valina, treonina, arginina, histidina, triptófano y fenilalanina, ¿sí? Y les comenté también que la vaca sí puede sintetizar otros aminoácidos que no son esenciales en cantidades suficientes, ¿no? Por ejemplo, la serina, la glicina, entre otros, ¿no? Y estos son precisamente los aminoácidos no esenciales que se sintetizan principalmente en el hígado como parte de las reacciones de desaminación, transaminación, ¿vale? Ok. Continuamos entonces. Bueno, miren, los rumiantes como tal, hasta ahorita, bueno,
ha cambiado un poco, ¿no? Pero antes se decía, no tienen ningún requisito teórico, ¿no? De proteínas y sobre todo aminoácidos en sus dietas. O sea, cuando nosotros balanceamos, normalmente las tablas de requerimientos no traen o no traían en el pasado los requerimientos de aminoácidos, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en los monogástricos. Ustedes ya pasaron la asignatura de monogástricos, donde ahí sí es importante balancear incluso para aminoácidos, ¿recuerdan? En el caso de los rumiantes no. Y esto está dado en buena medida por la producción de proteína microbiana que se asume cumple con el perfil biológico de los aminoácidos esenciales, ¿no? Ahora, aquí hay algo muy importante de aplicación práctica. Se dice que la producción de proteína microbiana, obviamente de origen ruminal, se hace insuficiente cuando tenemos necesidades para una alta producción o un alto desempeño en los animales. ¿A qué le llamamos alta producción? Por dar dos ejemplos. En el caso de la producción de carne o el crecimiento, por ejemplo, para ganancias de peso muy elevadas, que pueden ser arriba de 1,5 kilos, por ejemplo, que se pueden dar en algunos animales con dietas, por supuesto, especiales. Se dice que la proteína microbiana es insuficiente para cubrir estos requerimientos, ¿no? Por lo tanto, se hace necesaria la suplementación con fuentes de proteína sobrepasante, ¿sale? Y lo mismo ocurre en el caso de las vacas de alta producción. Vacas lecheras de alta producción, vacas especializadas, como las de climas templados, como la Holstein, por ejemplo, que es la raza lechera por excelencia. Hablamos de producciones arriba de 40 kilogramos de leche al día. Imaginen ustedes lo que es eso. Obviamente, solamente con proteína microbiana, esto no lo vamos a poder alcanzar. Necesitamos entonces recurrir a una fuente de proteína sobrepasante, ¿sale? Y no solamente fuente de proteína sobrepasante. Generalmente en estos animales también se requiere una fuente de energía sobrepasante, ya sea en forma de almidones, grasas o grasas de tipo sobrepasante. ¿Se acuerdan cuando vimos grasa? Vimos algunos productos en el mercado que ya existen, que son grasas protegidas, que no se degradan, no sufren ninguna reacción en el rumen, no son hidrolizadas ni saturadas en el rumen, pasan directamente al intestino delgado para servir como fuente de energía, ¿no? Pues lo mismo en el caso de la proteína. Se requiere un aporte de proteína sobrepasante que no se descomponga en el rumen y que pueda ser aprovechada directamente en el intestino delgado. No sé si se entendió aquí lo que les acabo de decir, porque esto es bien importante, ¿eh? Tienen una aplicación práctica muy importante. A la hora que estén ustedes trabajando con los animales, tienen que ver qué potencial de producción tienen los animales, por un lado. Y por otro lado, cuál es la producción que nosotros le vamos a pedir al animal que exprese, no a la inversa, ¿sí? A mí cuando me dicen cuánto debe ganar un animal, pues debe ganar lo que nosotros queramos que gane el animal, ¿sí? En función de los recursos que tenga el productor. Si es un productor que no tiene más que forraje o pasto para el crecimiento de sus animales, obviamente no le vamos a pedir ganancias arriba de 1 kilo. ¿Por qué? Porque en ese caso el pasto y la proteína microbiana y la energía que va a ser degradable en el rumen
pues prácticamente no va a alcanzar más allá para ganancias, como ya vimos, de más o menos 400, 450 gramos al día, ¿no? Que es lo que te puede producir un pasto solamente, una proteína microbiana, ¿sí? De pasto. Y lo mismo ocurre en el caso de las vacas, ¿sale? Vacas como las que tenemos en los trópicos. No tenemos vacas especializadas como estas, vacas Holstein, porque esos animales requieren condiciones, sobre todo climatológicas, muy diferentes a las que tenemos, ¿verdad? Son animales que no resisten el calor, animales que no resisten las garrapatas, las condiciones de piedra que tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tenemos nosotros, pues, son animales cruzados, ¿sí? Animales cebú que han sido cruzados, que son resistentes, que han sido cruzados con este tipo de ganado, y obviamente nunca vamos a esperar nosotros estos volúmenes de producción de leche, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que saber cuánto le vamos a pedir a una vaca cruzada que nos produzca, ¿no? A lo mejor los niveles de producción no van a ir más allá de 10 o 12 kilogramos de leche al día, ¿no? Y esto creo que lo podemos cubrir con la proteína microbiana y una ligera cantidad de concentrados, ¿no? Que en parte se van a desdoblar, también se van a utilizar en rumen, y una parte puede ser de tipo sobrepasante, ¿no? Pero definitivamente, cuando hablamos de producciones altas, como las que estamos viendo aquí en la pantalla, ya tenemos que pensar que la proteína microbiana va a ser insuficiente para cubrir estas altas demandas de requerimientos. ¿Está claro? ¿Sí o no? Entonces, pasa lo mismo con lo de que no nos teníamos que pasar con la cantidad de proteína que suministramos, ¿no? Depende de cada animal. Exacto, depende de cada animal. Yo les mencioné hace un momento que depende del potencial genético de los animales, ¿sí? No es lo mismo, se los adelanto, tener, por ejemplo, en una engorda como esta que ven en la foto, si se dan cuenta, ven ustedes las características de los animales, ¿no? Hay un poco de todo, ¿no? Hay animales blancos, hay animales pintos, hay animales sardos, hay animales rojos, hay de chile y manteca, ¿no? Como dicen por ahí. Si se dan cuenta aquí en este corral, vean ustedes, son animales que más o menos tienen características como ser animales cruzados. Pero aquí al fondo, vean ustedes, ¿qué observan? A veces son observadores. ¿Qué tipo de ganado es este que está aquí al fondo? A ver, ¿ven diferencias con estos otros que están comiendo aquí? ¿Sí o no? ¿Qué le ven diferente? Creo que tiene una jiba, ¿no? Exactamente. Luego entonces, si tiene jiba, pues es ganado cebú, ¿sale? Es ganado de tipo indicus, así se le llama, Bos indicus, es el nombre que se le da al tipo de animal. A diferencia de estos otros que claramente se ve que están cruzados con animales europeos. Son Bos indicus, pero cruzados con animales europeos. Entonces, desde el punto de vista del potencial de producción o potencial de crecimiento, estos animales cruzados van a ser superiores a los animales puros Bos indicus o cebú. Luego, entonces, ¿qué quiere decir? A los cebú, a lo mejor no les puedo pedir en promedio más de 1,5 kilos de ganancia. ¿Por qué? Porque genéticamente el cebú no te lo va a dar. Pero un animal cruzado que tiene genes europeos sí te lo va a dar, ¿sí? Aún dándole la misma cantidad de alimento, esto es energía, proteína, el comportamiento va a ser superior en estos animales cruzados. Luego entonces, por eso les digo, tienen ustedes que saber
con qué recursos están contando para producir. Y al hablar de recursos me estoy refiriendo al recurso genético que tenemos, al recurso alimenticio que podemos tener, que depende a su vez del recurso económico del productor, ¿no? Si yo tengo animales como estos que genéticamente yo sé que me pueden dar ganancias de peso arriba de 1,5 kilos, y el productor tiene suficiente dinero como para suplementar la dieta de forraje de tus animales con una buena cantidad de proteína sobrepasante, pues adelante. Mi dieta va a estar formulada para ganancias de peso de al menos 1,5 kilos, ¿sabe? Pero yo no me arriesgaría a pedirle a un animal cebú, como los que vemos atrás, estas ganancias de peso, aún con la misma dieta. ¿Me explico? Porque el potencial genético es diferente, ¿sale? Así es como funciona esto, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para producir esta cantidad de ganancias de peso al día, el animal tiene determinado requerimiento de proteína y energía. Ese requerimiento, en este caso de proteína, es el que necesitan. Si le doy menos proteína, ¿qué va a ocurrir? A ver, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Piensen ustedes en términos prácticos. Si yo no alcanzo el requerimiento de proteína cruda para esta ganancia de peso, ¿qué va a ocurrir? Simple lógica, ¿qué ocurre? No lleno requerimiento. Suponiendo que el requerimiento sea de 1,5 kilogramos de proteína cruda al día, por decir algo. Pero no le doy 1,5 kilogramos. A lo mejor le doy nada más 900 gramos. ¿Qué creen ustedes que ocurra? Nadie sabe. Por simple lógica, ¿qué se les ocurre? Van a poder... ¿Perdón? La va a tomar de los tejidos endógenos. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Estarían de acuerdo? ¿Que esa proteína se puede complementar con la proteína de los tejidos? Menor desarrollo de... Bien, menor desarrollo de músculos. Ok. ¿Nadie más? Bueno, comentando. La primera respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Porque realmente no hay un almacenamiento de proteína como tal, ¿sí? La proteína no se almacena propiamente como lo ocurre con la grasa. La grasa sí es un tejido de almacenamiento, ¿ya? Es un tejido de almacenamiento energético, de tipo energético, ¿sale? La proteína no. La proteína normalmente está contenida en los diferentes tejidos del organismo, pero no es una fuente, vamos a llamarle, de aminoácidos para la síntesis de las proteínas. No funciona de esa forma, ¿sí? Acuérdense que lo que va a ocurrir es que las proteínas ciertamente se pueden utilizar, pero cuando las condiciones es de déficit de alimento, déficit de energía, ahí sí, se van a empezar a degradar los músculos para llenar los requerimientos de energía o para mantener con vida al animal. Pero acuérdense que lo que va a ocurrir es que lo que va a pasar es desaminación y las cadenas de carbono son las que van a ser oxidadas
para producir energía, pero estamos hablando de energía. No estamos hablando de depósitos de aminoácidos que se utilicen con fines de síntesis de proteína, ¿no? Eso no funciona así. Entonces, lo que va a ocurrir simplemente es, no lleno el requerimiento para esta ganancia, pues obviamente el animal no gana el peso que debería de ganar. Pues va a ganar simplemente para lo que le alcance, ¿no? Esos 900 gramos a lo mejor le alcanza nada más para ganar 700 gramos al día, ¿sí? Pero ¿qué ocurriría al contrario? Si yo doy un exceso más allá del requerimiento para ganar 1,5 kilos, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Ya vimos que prácticamente 1,5 kilos, por decir, sería el tope, el potencial genético de estos animales para ganar peso. ¿Qué va a ocurrir si les doy más proteína de ese tope? Se va a eliminar. Exactamente. ¿Cómo se elimina? Por la orina. Por la orina, ¿sí? Acuérdense que lo que ocurre es desaminación, ¿sí? Primero, hidrólisis, obviamente, de la proteína, ¿no? Desaminación, se elimina el grupo amino y ese grupo amino, ese amoníaco, se elimina por la orina previa conversión hacia urea en el hígado y después hacia orina, ¿no? Entonces, por eso decía yo que el dar exceso de proteína no va a hacer que los animales crezcan más, sobre todo si ya llegamos al potencial genético. Va a ser una proteína de desperdicio, porque se va a eliminar como urea, ¿sí? No sé si les quedó claro esta parte de aplicación práctica, ¿sí? Importante saber que la proteína microbiana generada en el rumen tiene cierto límite, ¿sí? Para la producción animal. Si queremos ganancias de peso muy elevadas o si queremos producción de leche muy elevadas, definitivamente la proteína microbiana va a ser insuficiente y tenemos que suministrar entonces una fuente de proteína sobrepasante, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que se ha visto, sobre todo en años más recientes, que en este tipo de animales, por ejemplo, en animales productores de leche, en las vacas altas productoras, se ha visto que los 2 aminoácidos limitantes o más limitantes para la producción de leche son metionina y lisina, ¿sí? Estos 2. Y se ha visto que en esos animales de alta producción, el suministro de estos aminoácidos ha dado respuestas favorables en términos de la producción de leche, ¿sí? Existen en el mercado ya una serie de productos que precisamente proporcionan estos aminoácidos que son esenciales, obviamente, para mejorar el desempeño de los animales, ¿no? Existen varios en el mercado. Aquí en México yo no vi, ¿no? Alguno que sea que se esté comercializando libremente, etcétera, ¿no? Esto en otros lugares yo vi por ejemplo, de esta compañía, que creo que esto es en Estados Unidos, ¿no? Es una metionina, la anuncian como que es esencial para maximizar los índices reproductivos del ganado. Esto es, creo que en Brasil, ¿no? Pues está en portugués esto. Existen otras, como por ejemplo este otro producto que también aporta metionina, también de sobrepaso. O sea, es un producto que se le va a dar en el alimento al animal
y no va a sufrir cambios en el rumen porque está protegida del ataque de las bacterias, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que prácticamente esta, ya sea metionina o lisina, va a estar disponible prácticamente directamente a nivel de intestino delgado, ¿no? Donde puede ser utilizada para su absorción hacia los diferentes tejidos, en este caso, para ser incorporada en la leche. ¿Sí? Aquí otros ejemplos. Esta es metionina también, aquí hay lisina también de la misma compañía, ¿sí? Y dicen ellos que sí han visto resultados, ¿no? Pero insisto, estamos hablando de animales de alta producción, ¿sí? El tipo de ganado que tenemos, insisto, no requiere de estos productos, porque generalmente si maximizamos la función del rumen para que haya el máximo aporte de proteína microbiana, pues podemos cubrir perfectamente un nivel de producción modesto, ¿no? Digamos unos más o menos 8 o 10 litros de leche, 10 kilogramos de leche al día, pues perfectamente lo podemos hacer teniendo un rumen en buenas condiciones, ¿sí? Yo creo que hasta ahí le vamos a dejar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que es el metabolismo de proteínas. Ya con esto estaríamos cerrando la parte de metabolismo, ¿sí? Intermedio. Y ya con esto ustedes tendrían más elementos para la siguiente tarea, el siguiente producto académico, que viene siendo prácticamente la continuación del producto académico que van a subir el día de hoy, el transcurso del día, ¿sí? Esto es todo lo que va a ocurrir a partir de que los nutrientes son absorbidos a través del intestino delgado hacia hígado o hacia los tejidos en general, ¿no? ¿Cómo se van a aprovechar esos nutrientes para la producción de leche, equipos 1, 2 y 3, y para la síntesis de músculo, de grasa, como parte de la canal, ¿no? Como parte de la producción de carne, equipos 4, 5 y 6. Y precisamente lo que vamos a hacer es que la próxima semana ustedes van a exponer ya en forma integrada todo lo que va a ocurrir desde la ingestión de los alimentos, los nutrientes que va a aportar en términos de carbohidratos, de proteínas y de lípidos, qué va a ocurrir con cada uno de ellos en el rumen y cómo después los productos van a ser absorbidos, ya sea a través de las paredes ruminales para algunos productos, o bien cómo van a pasar hacia abomazo e intestino delgado y qué procesos de digestión van a sufrir allá, cómo se van a absorber y cómo estos metabolitos ya van a ser utilizados para la generación, ya sea de leche o de tejidos de la canal, ¿sale? Eso es lo que ustedes van a exponer la próxima semana. Por eso es importante que ustedes le echen los kilos y comiencen ya a trabajar en esta parte de metabolismo intermedio, ¿sí? No sé si tienen alguna duda de lo que van a hacer. De lo que sigue, voy a salirme de la pantalla. Ok. Muy bien. Bueno,
pues ya tienen ustedes todos los elementos, yo creo, para que puedan trabajar. Finalmente, yo como les comento siempre, tengan en cuenta que lo que estamos haciendo es algo que les va a servir. No es solamente entregar un producto académico por entregar cualquier cosa. Lo más importante es que a través de esos productos académicos, ustedes entiendan la forma en la que el rumiante se va a apropiar de los sustratos que le va a servir, que le van a servir principalmente para la generación de los productos, ¿no? Que finalmente es lo que vende el productor, ¿sí? Entonces nosotros como médicos veterinarios, para poder alimentar correctamente a los animales, necesitamos conocer entonces qué vías siguen los alimentos desde que son ingeridos hasta que son metabolizados, que son procesados para generar los productos que el productor va a vender, ¿sí? Esto es leche y carne. O sea, ni más ni menos. En eso consiste, o para eso se les está marcando estas tareas a ustedes, ¿sí? ¿Qué les iba a comentar? Bueno, tienen ustedes tiempo, yo creo, suficiente para poder hacer buenos trabajos y presentarlos la próxima semana. La presentación de metabolismo, lo que hemos visto en los últimos días, se las voy a subir ahorita que terminemos para que esté disponible para consulta también por parte de ustedes. Acuérdense que también están los videos que ya hemos subido, está también las lecturas, que también tenemos algunas lecturas importantes en la unidad, y también está el libro, ¿se acuerdan de McDonald? Que también tengo subido, ahí también está muy bien descrito toda esta parte de metabolismo, ¿sí? Esto está en la parte de recursos dentro de la plataforma, ahí se los tengo subido, ¿sí? Bien, ¿algo más? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok. ¿Maestro? Sí, dime, Carlos. ¿Cuándo empezarían? ¿El lunes? ¿Las exposiciones? Sí. Sí, exactamente. Está programado para el lunes. Está programado para el lunes. O sea que tienen ustedes prácticamente este tiempo, pues casi una semana, ¿no? Para que ustedes puedan elaborar ya muy bien esta presentación, ¿sí? Vamos a tener lunes, martes, quizás hasta miércoles para que ustedes presenten, ¿no? Que presenten con calma toda esta parte. Si necesitan ustedes alguna asesoría de mi parte, con mucho gusto. Nada más me lo hacen saber con anticipación. Me envían ustedes un correo, nos ponemos de acuerdo y podemos tener una asesoría a través de este canal, ¿no? A través del Teams, para lo que ustedes ocupen, ¿sí? Si les parece, miren, estamos ahorita a martes. Nuestra próxima actividad sería el viernes, ¿no? El viernes está programado, como siempre, a las 8 de la mañana. Lo que vamos a hacer el viernes, vamos a ocuparlo a manera de asesoría para quienes requieran. El equipo que requiera, yo voy a conectarme, como siempre, a las 8 de la mañana. Si alguien de ustedes requiere algo, con mucho gusto, yo voy a estar a partir de las 8 de la mañana, ¿sí? Y voy a estar conectado, voy a dar un tiempo hasta de media hora. Si se conecta alguien, necesita algo, con mucho gusto, ¿no? Podemos verlo ahí. Después de media hora, si nadie se conecta, quiere decir que no ocupan ustedes asesoría y que están trabajando bien, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo de esa forma.
El lunes a las 8 voy a estar disponible, de 8 hasta las 8:30, ¿no? Por si alguien requiere algo. Si el día de mañana o si el jueves también requieren antes alguna asesoría, me lo hacen saber también a través del correo. Si es algo fácil, pues en el mismo correo les puedo contestar. Si requieren que nos reunamos, podemos entonces programarlo para que el viernes ya podamos discutirlo, ¿sí? Y entonces, el lunes ya estarían ustedes presentando sus trabajos, ¿no? Que lo pueden hacer en PowerPoint o lo pueden hacer en Word, como ustedes gusten, ¿sí? Pero que esté todo integrado. Insisto, son los dos trabajos, el que van a subir hoy, integrado ya con la otra parte, el otro componente, que es metabolismo intermedio, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a presentar a partir del lunes, ¿sí? Bueno, muy bien. Pues sería entonces todo. Si no tienen nada más, ninguna otra pregunta. Y pues ya saben, nos estaremos viendo si lo ocupan el viernes a las 8, ¿sí? Y si no, pues nos estaríamos viendo el lunes ya para presentar sus trabajos. O sea, el lunes todos deben estar listos para presentar sus trabajos, ¿sí? A través de PowerPoint, de preferencia, ¿no? ¿Ok? Bueno, muy bien, pues no veo que nadie esté levantando la mano. Me imagino que no hay ninguna duda. Muy bien, pues nos vemos entonces. Estamos pendientes para el viernes. Cuídense, que tengan buenos días, buenas tardes. Que estén bien. Gracias, doctor. Bye, bye.